Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Qué bueno. Como que me estoy agripando. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Como tú recordarás, estamos leyendo el libro de Apocalipsis y estamos viendo el mensaje de Dios a las diferentes iglesias que están ahí en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Y hoy me voy a detener en un personaje que se mencionó la semana pasada en Apocalipsis capítulo 2, si quieres acompañarme. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Quiero retomar un personaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejores que las primeras, o son más que las primeras, mejor dicho. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero hablar de este personaje Jezabel, porque hay personajes en la Biblia que tienen unas características muy marcadas y muy particulares, y espiritualmente de pronto se siguen repitiendo esos patrones de conducta. Y entonces entendemos que es una situación espiritual de influencia sobre las personas. Por ejemplo, hay quienes aborrecen a sus hermanos y de pronto por ahí decimos que hay un espíritu de Caín por ahí por aborrecer a los hermanos. Hay quienes son rebeldes y no les gusta sujetarse a la autoridad y dividen iglesias, dividen grupos de jóvenes, hacen sus propios grupos sin sujetarse a nadie. Y decimos que hay un espíritu de Absalón ahí. Y de pronto también cuando tú revisas este personaje de Jezabel, te das cuenta que espiritualmente también tiene implicaciones. Y yo quiero detenerme el día de hoy justamente en este personaje y que analicemos cómo es que se manifiesta espiritualmente este espíritu de Jezabel. Y quiero que me acompañes para ver la historia de este personaje en el capítulo 16 del primer libro de Reyes. Porque en todos los mensajes de Apocalipsis se mencionan algunos personajes. Hace 2 semanas yo abordé lo de los Nicolaitas, que tenía que ver mucho con lo que compartía Rubén la semana pasada, acerca del dualismo, de todo ese movimiento filosófico de Platón, en donde se enseñaba que lo que hicieras en la carne no le afectaba al espíritu, cosa que es totalmente mentira, y se enseñaba que tú podías pecar y tu salvación no la perdías, cosa que es mentira. La salvación sí se pierde, por lo mismo que dice Apocalipsis, y lo vamos a revisar esto en detalle la próxima semana. Pero este personaje Jezabel mencionado en el libro de Apocalipsis, la primera vez que se menciona en la Biblia justamente está en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Ya estamos entrando aquí en el periodo de la monarquía en el pueblo de Israel. Si tú te acuerdas, ellos tenían una teocracia donde quien gobernaba era Dios directamente a través de los profetas. Y de pronto el pueblo pide que se levante un rey y se inicia la etapa de la monarquía en el pueblo de Israel. Y algunos reyes amaban a Dios y buscaban la ley de Dios, y entonces todo el pueblo se iba en pos de Dios. Y otros reyes no amaban a Dios y se iban en pos de los ídolos, y todo el pueblo se iba en pos de los ídolos. ¿Cuál es el corazón del rey? Es el corazón del pueblo. Por eso es tan importante orar y preguntarle a Dios y pedirle por los gobernantes de nuestra nación. ¿Cuántos de ustedes va a ser la primera vez que van a votar por presidente aquí en México? Levanten su mano, que ya tienen mayoría de edad y van a votar. La primera vez que van a votar por un presidente, ok. Pues yo les animo a ustedes, muchachos. Les voy a decir por quién votar. Y espero que después no me
se me echen encima. Voten por quien Dios les diga. Y sí que dijeron, ¿no? No, yo no les voy a dar mi opinión política porque yo no estoy aquí para eso. Pero lo que sí les puedo decir es voten y pregúntenle a Dios quién es la persona que más va a estarse alineando a su voluntad, a la voluntad de Dios, a los designios de Dios. Y además que oremos para que la persona que Dios levante, aunque no sea cristiano, aunque no tenga temor de Dios, que ese hombre o mujer que Dios levante sirvan a Dios, aunque ellos no lo sepan. Mi Biblia dice que Dios puede hacer eso, porque la historia del rey de Ciro es una historia, un rey que estaba sobre el imperio babilónico. Dios le llama a Ciro mi siervo, y resulta que Ciro era un rey pagano, pero era un rey que le servía a Dios para los planes y los propósitos de Dios. Muchas gracias. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que orar para que a quien levante Dios como gobernante pueda ser usado por Dios para ayudar a México, para bendecir a México. Entonces este personaje Acab, fíjate, vamos a leer a este personaje Acab. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Ni siquiera un sexenio, ¿no? Tenían que fumárselo 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y pon atención en esto. Más que todos los que reinaron antes de él. Imagínate cómo se describe a este personaje Acab, cómo lo describe la Biblia, diciendo, este rey hizo peor que todos los reyes anteriores que habían llevado al pueblo a idolatría, que habían llevado al pueblo a abandonar la ley de Dios. Y la razón por la cual Acab hizo peor que sus reyes antecesores, nos lo dicen los siguientes versículos, 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Por primera vez se menciona este personaje en la Biblia. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Algunos comentaristas sugieren que Jezabel era sacerdotisa de Baal, que era una de las personas más activas y promotoras de la adoración y del culto a Baal. Y Acab se casó con ella. Y esa influencia que tenía Jezabel hacia la gente de su alrededor, esa influencia que ella tenía la utilizaba para llevar a la gente a los pies de Baal. Y exactamente lo mismo hizo con Acab. Porque leemos a continuación, versículo 32, lo que hizo Acab: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, le hizo un templo al dios Baal, le hizo una imagen al dios Baal. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué provocar la ira de Dios? Porque no solamente era idolatría el culto a Baal, eran cultos paganos en donde una de las principales características de adoración a este tipo de dioses como Baal y Asera, un conocido en ese tiempo dios de la fertilidad, el tipo de cultos que hacían eran a través de orgías y depravaciones sexuales, argumentando que a través de eso iban a provocar que su Dios los hiciera prósperos, que pudiera prosperar la tierra, que pudiera dar fruto la cosecha. Y entonces era toda una perversión el culto a Baal. Además, era muy popular ese culto. ¿Cómo no iba a ser popular, verdad? Imagínate, a un chavo le ofrecían entrar al culto de Baal, pues decía, de aquí soy, ¿no? Lo mismo que está ofreciendo el mundo. Aquellos que son débiles en el área sexual, el mundo les ofrece algo y ahí van. Exactamente lo mismo, la misma situación. Y vemos entonces que Acab, el rey de Israel, el que se supone que estaba puesto por Dios sobre el pueblo de Dios, para gobernar el pueblo de Dios, para conducir al pueblo de Dios a la voluntad del Dios verdadero,
se casa con una sacerdotisa de Baal y comienza toda una historia. Ahora fíjate bien, vamos a ver algunas situaciones que pasa con esta mujer Jezabel. Vamos al capítulo 18 de este mismo libro de Primero de Reyes. A causa del pecado del pueblo de Israel, Dios manda a Elías que ore para que no llueva sobre la tierra. Y Elías ora y por varios años la tierra entra en una sequía terrible, una de las peores sequías de las que se tenga registro. Y todo eso lo hace Dios para traer juicio sobre el pueblo, para que el pueblo se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Y entonces Dios llega con Acab y le dice: voy a orar para que no haya lluvia. Y Acab, yo creo que lo tomó de loco y dijo: este hombre está desquiciado. Y después de que Elías ora, deja de llover. Y cuando empiezan a pasar las semanas, los meses, las estaciones y no llueve, entonces Acab empieza a buscar a Elías, porque se da cuenta que lo que dijo Elías era verdad. Pero resulta que ahora Elías no había forma de encontrarlo, porque Dios lo había llevado a un lugar desértico donde la Biblia nos narra que era alimentado por las aves del cielo, por los cuervos. Es decir, que Elías canceló su cuenta de Twitter, eliminó su perfil de Facebook y nadie lo podía localizar. Y el rey estaba vuelto loco, mandaba ejército, mandaba mensajeros y no podían encontrar a Elías. O sea que el juicio de Dios y comenzaban a sufrir los estragos de la sequía. El ganado comenzaba a morir. La gente empezaba a entrar en desesperación por falta de agua. Y en esa desesperación de pronto aparece, después de varios años, aparece nuevamente Elías y se presenta delante de Acab y le lanza un reto. Fíjate bien, lo que hizo Dios durante esos 7 años fue quitar al profeta, quitar su palabra y dejar al pueblo a sus propios caminos, a ver qué hacían. A ver si por la sequía el pueblo se arrepentía. A ver si por la sequía el pueblo se daba cuenta que estaban alejados de Dios y se humillaban, porque ya había sido escrito, ya conocían lo que Dios le había prometido a Salomón. Si esta tierra fuere maldecida por causa del pecado, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa promesa ya la tenían. Y lo que Dios quería era que el pueblo se humillara y voltearan hacia Dios y vieran que la sequía tenía su respuesta en el arrepentimiento del pueblo. Y si el pueblo se humillaba, la tierra iba a ser sanada, iba a caer nuevamente la lluvia. Entonces por eso Dios quita al profeta, para que no hubiera palabra de Dios entre ellos. Fíjate que muchas veces Dios va a permitir eso en la vida de ustedes y en mi propia vida. Dios nos está hablando. Y cuando cerramos nuestro corazón y nos endurecemos y nos volvemos a nuestros ídolos modernos, porque decimos nosotros ya no practicamos la idolatría. Mentira. Los vicios es idolatría. El sexo, la pornografía es idolatría. El trabajo se puede volver idolatría. El amor al éxito se puede volver idolatría. Y de pronto como que Dios nos deja a ver qué hacemos. Como que tratando de darnos oportunidad para que nos arrepintamos. Y justamente después de varios años regresa Elías cuando la sequía estaba en su etapa más crítica. Y le lanza un reto a Acab y le dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Congrégame, vamos a leer en el versículo 19 del capítulo 18, dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. Fíjate, esta Jezabel ya había hecho todo un movimiento de Baal en el pueblo de Israel. 450 profetas. Había levantado un liderazgo de hombres que conducían al pueblo a apartarse de Dios y adorar a los ídolos. Digamos que el movimiento a Baal había tenido un avivamiento en Israel gracias a Jezabel. ¿Cómo es que logró Jezabel eso? Seguimos leyendo. Congrégame a los 450 profetas de Baal
y a los 400 profetas de Acera, eran 850, que comen de la mesa de Jezabel. Aquí está el detalle. Estos profetas eran unos acarreados, que por una torta y un frutzi iban y hacían lo que Jezabel les decía. Comían de su mesa. Se cumple lo que decían, ¿verdad? Al pueblo pan y circo, les daban pan y ahí estaban los profetas. Entonces Jezabel empezamos a ver las características de Jezabel. Una mujer profetisa de Baal, una mujer evidentemente en contra de Dios, aborrecía la ley de Dios. Una mujer que genera un movimiento en favor de sus ídolos a través del soborno. Porque lo que hace esta mujer, cuando la Biblia nos dice que comían de su mesa, era sobornar a estos hombres para que pudieran estar del lado de ella. Los alimentaba de su propia mesa. Es muy significativo esto. Y empezamos a ver características en esta mujer, y entonces entro al punto central de este mensaje: la manipulación. Jezabel era una mujer manipuladora. Era una mujer que sabía controlar a la gente. Era una mujer que sabía sacar provecho de la gente para beneficiarse ella. Era una mujer que no le importaba a la gente, le importaba a ella misma. Le importaba que su corriente religiosa creciera, le importaba tener poder, le importaba controlar a las personas. Y vamos a seguir leyendo qué fue lo que pasó. Tú conocerás la historia, recordarás que entonces Acab acepta el reto que le lanza Elías y le dice: congrégame a tus profetas delante de todo el pueblo en el monte Carmelo, y le lanza el reto. ¿Qué te parece si ponemos 2 holocaustos, edificamos 2 altares, y tus profetas y yo vamos a orar cada uno a nuestro Dios, y el que haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto, ese es el verdadero Dios? Y lanza este reto delante de todo el pueblo y le dice a la gente: ¿por qué están claudicando? ¿Por qué son de doble ánimo? ¿Por qué tienen un pie en Baal y un pie en Jehová? Si Baal es Dios, sírvanlo y síganlo a él. Si Jehová es Dios, entonces sírvalo a él. Y a la gente le pareció muy bien este reto y dijo: está bien, lo aceptamos. Y nos narra la Biblia que llegan los 450 profetas de Baal, edifican su altar, ponen ahí el animal hecho pedazos para que fuera consumido por el holocausto, y empiezan a orar desde la mañana y no ocurría nada. Y toda la gente expectante durante 20, 30 minutos, 1 hora, y el sol empezaba a ponerse cada vez más arriba y empezaba a entrar el calor, y estos profetas oraban y no pasaba nada. Y me encanta la actitud de Elías, porque Elías empieza a burlar de ellos delante de toda la gente y les dice: ¿qué pasó? ¿Dónde está su Dios? Griten más fuerte, a lo mejor se quedó dormido. Griten más fuerte, a lo mejor está en el Facebook revisando su perfil. Hagan algo porque no les oye su Dios. Y la Biblia nos dice que estos hombres comenzaron a flagelarse y a tomar cuchillos y a cortarse el cuerpo. ¿Te imaginas la escena de estos hombres tratando de hacer que su Dios hiciera que descendiera fuego del cielo? Y no pasó nada. Y de pronto Elías dice: ahora me toca a mí. Y cuando le toca su turno, Elías hace todavía algo extraordinario. Manda a la gente y les dice: llenen 4 cántaros de agua y vacíenlo en el holocausto. No vayan a decir que por el calor se provocó un incendio forestal y fue consumido el holocausto. Y eso hicieron por 4 veces. Empaparon, llenaron de agua el altar que Elías había edificado y el holocausto que estaba sobre el altar. Y entonces comienza a orar Elías. Y en el momento que termina su oración, desciende fuego del cielo, y dice la Biblia que consume el holocausto, consume las piedras del altar, consume todo el agua hasta no quedar nada. Cuando toda la gente vio eso, se postraron arrepentidos, ahora sí, delante de Dios. Les tembló todo lo que les podía temblar. Y entonces Elías lanza la orden y dice: tomen a esos 450 profetas de Baal, porque los vamos a llevar allá abajo al río y los voy a degollar. No los decapitó porque si no hubieran aparecido en alguna carretera mexicana, sino nada más los degolló.
Y hay una victoria extraordinaria dada por un solo hombre que tuvo el valor de demostrar quién era el Dios verdadero. Pero se estaba enfrentando no contra Acab. ¿Quién era el verdadero enemigo de Elías? Jezabel, quien estaba detrás de Acab, porque Jezabel era la que realmente gobernaba en Israel, no Acab. Y mira, esto lo podemos ver. Ahora acompáñame al capítulo 19. Vamos a ver aquí, continúa la historia. Después de esto, Elías ora por lluvia y la lluvia vuelve a caer en tierra. Y dice el capítulo 19, versículo 1. Fíjate, porque yo digo que quien gobernaba en el reino era Jezabel y no Acab. El rey Acab, dice el versículo 1, Acab el rey dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. O sea, lo primero que llegó a hacer Acab fue informarle, fue reportarle a Jezabel lo que había pasado. Y yo me imagino a Acab, un afeminado, temblando, diciendo, ahora ¿cómo le voy a decir a la Jeza que sus profetas ya valieron? Yo imagino, a lo mejor Jezabel estaba ahí en la cocina bien contenta porque iban a venir a comer los profetas. Y de pronto Acab le da la noticia y le dice, ¿sabes qué? Y le empieza a platicar todo lo que pasó. Y esta mujer, en lugar de arrepentirse y de reconocer quién era el verdadero Dios, dice en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un email diciendo, bueno, no había email, le mando un mensajero, pero si estuviéramos en nuestros tiempos, le hubiera mandado un email, un mensaje de texto. Le envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel se enfurece y amenaza a Elías. Ahora, a ver, espérame, vamos a retomar esto porque está interesante. Vamos a leer los siguientes versículos. Versículo 3. Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Alguien me puede explicar esto? Que Elías no le tuvo miedo a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, pero le tuvo miedo a Jezabel. Y Jezabel ni siquiera lo fue a amenazar en persona, le mandó a decir. ¿Alguien me puede explicar esto? Mira, es muy sencillo. Cuando hay un temor en tu vida, cuando hay algún miedo en tu vida, eres una persona manipulable. En eso basaba su poder esta Jezabel, en el miedo de la gente. Imagínate que aquí cada 8 días te predicábamos del infierno. Te vas a ir al infierno por ese corte de cabello, ese pantalón que traes, te vas a ir al infierno. La música que traes en tu iPod, ese playlist es del diablo, te vas a ir al infierno. No, pues estarían aquí, ahora, ¿por qué nos va a mandar al infierno este cuate? Y entonces podríamos controlarlos y hacer con ustedes lo que se nos diera la gana. Ya ha pasado, sigue pasando, y lo peor de todo es que seguirá pasando. Las religiones controlan a la gente a través del miedo. Y nosotros necesitamos entender eso, de no ser personas manipulables. ¿Qué temores tienes en tu vida? ¿Cuáles son tus miedos? Porque por causa del miedo que le dio esto a Elías, entonces fue manipulable. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Elías. Dice, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Por qué? Acababa de tener una victoria impresionante de parte de Dios y unas horas después está deseando la muerte, entra en depresión, tiene pensamientos suicidas. ¿Por qué? Y sigue diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El miedo lo controló, el miedo lo manipuló. Es lo que pasa, por ejemplo, con un niño que es víctima de abuso sexual.
lo que hace el que abusa del niño es controlarlo a través del miedo. Si tú le dices algo a alguien de lo que te hice, voy a matar a tus padres. Y le dicen eso a un niño de 3, 4, 5 años, y obviamente el niño entra en pánico y nunca dice que sufrió un abuso sexual. ¿Cuál es el poder que tiene la persona que abusa? El miedo. Como sociedad estamos en el mismo punto, ¿no? A veces nos quieren controlar a través del miedo, a través del temor. Porque el noticiario tú lo prendes y en lugar de dormirte así buenas noches, me da risa cuando dice el conductor buenas noches. Y yo digo, ¿cuáles buenas noches? Después de todas las noticias que me pones, ¿no? Es para darse un tiro y morirse. Y te hacen estar en pánico. Ay, ¿ahora qué va a pasar? Y la crisis y los muertos. Y ves una camioneta, una Suburban azul y te da miedo. Dices, han de ser narcos. Y andamos con miedo. Y eso es el terreno ideal para ser manipulados. ¿A poco los medios de comunicación no manipulan? Por supuesto que sí. ¿A poco todo lo que dice la televisión, el internet, los periódicos, a poco todo es verdad? Apenas la primera vez que yo veo que el principal noticiario de televisión en México se tiene que retractar de algo. Lanzan una noticia conmovedora y con música así de esa, el conductor al borde de la lágrima, casi le vi el ojo de Remy, ¿no? Se le quebró la voz porque una mujer iba a dar a luz 9 hijos, 9 niños, no nillizos. Y sale la noticia y se ve a la mujer ahí con la barriga y te ponen la historia. Y es que además ya tuvo triates y te conmueven y resulta que al otro día, un día después, se les cae el teatrito. Y resulta que la panza de la mujer era una panza tamalera y chelera. No estaba embarazada la mujer. No estaba embarazada la mujer. Y no tenía triates tampoco. No había tenido triates. Y entonces se tienen que desmentir. ¿Una de cuántas? Y a mí me pone a temblar eso. Aquí mismo yo te he dicho y te he insistido, tú tienes que leer la Biblia y tienes que investigar. ¿Qué tal si te estoy tomando el pelo? Y seguramente yo habré dicho aquí algunas cosas que no son así. Seguramente. Soy humano y me equivoco. Pero tienes la Biblia. Y si tú tienes la Biblia y la estudias y la lees, si yo me equivoco, tú vas a llegar conmigo y vas a decir, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo, ¿qué crees? No es así, por esto y por esto. Ah, ok, perdóname, no lo había visto de esa forma. Tú no te puedes conformar con lo que sabes de Dios por lo que escuchas aquí cada 8 días. Tu verdadera relación con Dios, tu verdadero conocimiento de Dios es en tu casa, esos 20, 30 minutos, esa hora que tú estás a solas con Dios. Es ahí donde verdaderamente tú conoces a Dios, no a través de este grupo. En este grupo venimos a tener compañerismo, a edificarnos unos a otros, a amarnos. Pero aprender de Dios es responsabilidad de cada quien. De hecho, una promesa que tenemos para este grupo es que va a llegar un momento en que ninguno de los que están aquí le dirá a su compañero, conoce a Jehová, porque todos le conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Ese es nuestro objetivo, que conozcas personalmente a Dios. Entonces Elías, a través del miedo, es manipulado y hace cosas locas por el miedo. Es una locura lo que hizo Elías. Salir huyendo después de ver la gloria de Dios en su vida hizo una locura. La manipulación te va a llevar a hacer locuras. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Será que hay en tu vida, fíjate bien, será que hay en tu vida gente que te está manipulando? ¿Será que esa relación de noviazgo que tienes no te estarán manipulando? Un hombre te va a controlar, chica, para acostarse contigo y te va a tratar de manipular por varias formas. Hasta es que tengo poco tiempo de vida, me voy a morir, tengo una enfermedad muy rara y ya me queda poco tiempo de vida, hazme feliz los últimos días de mi vida. Y ahí va la mujer, pobrecito. También los chavos son manipulados. Cantidad de chavos de aquí me han dicho, ¿no sabes qué difícil es guardarse
en la preparatoria, en la universidad, en la secundaria, porque te llegan las chavas así lanzándote la onda. Oye, ¿cómo ves? No van a estar mis papás en la casa, ¿quieres ir? Y el chavo así, y el chavo le quiere predicar, ¿no? No, mira la palabra de Dios. No, o sea, tienes que salir corriendo, porque entonces te empieza a envolver el asunto, ¿verdad? ¿O qué? ¿No te gustó? No me digas que no te gustan las mujeres. Y empieza el temor de decir, híjole, ¿y si no me gustan? Híjole, lloré porque perdió el América igual y no me gustan las mujeres. Manipulación. Tienes que analizar si no hay alguien en tu vida que te esté manipulando y descubrir esa mentira y sacarla de tu vida. Y si te tienes que alejar de alguna persona, aléjate. Oye, los papás pueden manipular, sí, en alguna etapa de la vida, pero no en esta. En esta te ponen límites. En esta tú tienes que sujetarte. En esta tú tienes que obedecer y honrar a tus papás. Y alejarte de una persona que se esté aprovechando o esté sacando un provecho de tu vida. Te esté manipulando, te lleva a hacer cosas que tú en realidad no quieres hacer. ¿Te ha pasado? O sea, es tanta la presión o te lo pintan que terminas haciendo cosas que en realidad tú no quieres hacer. Cosas que en realidad tú no, en las cuales tú no crees. Pero el temor, el miedo abre puertas a la manipulación. Ahora vamos a ver otro punto que nos puede llevar a caer en la manipulación. Capítulo 21. ¿Qué pasó con Elías? Se fue a esconder a una cueva. ¿Qué pasó con él? Bueno, lo puedes leer en tu Biblia en casa. Vamos a brincar a otra escena en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Otra vez Acab y la villa de Nabot. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Este era un verdadero hombre de Dios. Nabot sabía lo que le había costado a sus padres lograr ese patrimonio y no se lo iba a vender ni por todo el dinero del mundo al mismísimo rey. Yo veo tristemente muchos chavos que menosprecian el trabajo que han hecho sus padres y lo menosprecian fallando en la escuela, saliéndose de estudiar o no trabajando, volviéndose ninis o deshonrando a sus padres. Y escuchas historias del abuelito que forjó una fortuna, un negocio próspero y lo heredó a los hijos y los hijos lo despilfarraron todo. Lo tiraron todo al bote de la basura. Y Nabot no hizo eso. Nabot se pudo haber enriquecido en un segundo. Lo que él hubiera pedido el rey se lo hubiera dado, pero dijo no, esto le costó trabajo a mis padres, yo no se lo voy a entregar al rey. Esto le pertenece a mis padres. Es la herencia que mis papás me dejaron. El diablo va a tratar de robarte la herencia que tus padres te están dando. ¿Sabes cuál es la mejor herencia que tus padres te están dando? Esto, la palabra de Dios, el temor de Dios. Es la mejor herencia que tus padres te están dando. Y lo que el diablo va a tratar de hacer es quitarte tu herencia, ofrecerte comodidad, ofrecerte dinero, ofrecerte placeres, ofrecerte lujos a cambio de la herencia que tus padres te han dado. Nunca permitas eso en tu vida. Seguimos leyendo. Versículo 4. Y vino Acab, el rey, que nos estamos dando cuenta que para que exista una Jezabel, tiene que existir una Acab. ¿Me entienden? O sea, Jezabel no hubiera existido
si Acab no hubiera sido el tipo de hombre que fue. Primero puso sus ojos en alguien totalmente equivocado, una profetisa del culto a Baal, quien en su sano juicio pone sus ojos. Imagínate, tú pones tus ojos en una santera, eres un chavo, ¿no? Y la santera, está re guapa la santera. Tiene un cuerpazo y un cabello y unos ojos. Además baila re bonito. Y da unos masajes. Pero es santera. O alguien que esté en el ocultismo. Esa es la trampa del ocultismo. Todas las religiones, el ocultismo, el satanismo, el humanismo, todo eso es manipulación. Para que exista una Jezabel, tiene que haber una Acab. Si hay manipulación en tu vida es porque tú lo estás permitiendo. Entonces seguimos leyendo, dice, y vino Acab a su casa, fíjate bien, versículo 4, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su casa y volvió su rostro y no comió. Chico berrinchote del rey Acab. Yo sé que ninguno de ustedes ha hecho eso, ¿verdad? Papá, cómprame un iPad. No, hijo, tengo otras cosas. Papá, no te lo voy a comprar. Ninguno de ustedes se ha ido a su cuarto a llorar sin cenar, enojado y patear todo. Yo sé que nadie de aquí lo ha hecho. Chico berrinchote de Acab. ¿Sabes qué estoy viendo aquí? Algo que afecta a tu vida más de lo que te imaginas. Inmadurez. Chicos, por amor de Dios, maduren. Dejen de andarse ya con ridiculeces. Yo veo que se cortan las venas y hacen cada historia por tonterías. Me eliminó del Facebook y quieres que te lleven al psicólogo porque estás traumado, porque alguien te eliminó del Facebook, por favor. Les digo una cosa, chicos. Los necesitamos más que nunca. Más que nunca este país te necesita. Y necesitamos que ya maduren, que se dejen de tonterías, que se dejen de estar pensando nada más en videojuegos y en pasártela bien y en unas uñas de gel. Tienen que madurar ya. Es necesario que maduren ya. Los necesitamos. Y lo que necesitamos de ti no es cosa del otro mundo, es que hagas lo que tienes que hacer lo mejor que puedas. Con eso, muchachos, ustedes van a cambiar el rumbo de la parte que les corresponde. Haz lo que tienes que hacer lo mejor que puedas. Y si hiciéramos eso, es tiempo ya de madurar, chicos, de crecer. No me importa que tengas 12, 13 años. Este país, las condiciones que estamos viviendo, lo que nos está gritando es que Dios te necesita. Y la Biblia me enseña que Dios puede utilizar a un niño de 8 años para ponerlo como rey sobre Israel. Y ese niño de 8 años que empezó a reinar sobre Israel fue un mejor rey, 1000 veces mejor rey que este personaje patético llamado Acab. Cuando Josías empezó a reinar era de 8 años. Y dice la Biblia que a los 16 años comenzó a destruir todos los templos, todos los ídolos, todo el culto a los dioses extraños que el pueblo de Israel había edificado. Un niño. Dios te necesita. Dios te necesita ahí en tu familia, ahí en tu casa, en tu colonia, en tu escuela. Deja de matar clases. Deja de ser apático en la escuela. Deja de ser flojo. Apaga la televisión, apaga la computadora. Te necesitamos. Ya no seas un tonto inmaduro. Por eso te manipulan. No estoy enojado. Estoy desesperado. Estoy desesperado. Yo no entiendo qué tiene en la cabeza, qué rayos tiene en la cabeza un chavo que ya debería de estar en otro nivel, haciendo tonterías en su vida. No, es que sí trabajo, es que sí estudio. No es cierto. Tienes un trabajo que ni es trabajo. Y tienes una escuela que ni es escuela. O sea, vas que a la prepa abierta y vendes paletas en el camión. No, yo sí trabajo y estudio. No seas ridículo. Perdón que se los diga así, muchachos, pero es la verdad.
Yo veo muchos que trabajan en cosas que no son trabajo y que estudian en cosas que no son escuelas. Porque no nos gusta la disciplina, porque no nos gusta el orden, porque no nos gusta esforzarnos. Por eso un chavo de 20 años se fija en una de 12, 13, 14, porque es más fácil, ¿verdad? No se tiene que esforzar en conquistar una de su edad, porque a la chiquita sí la puede manipular y hacer como se le dé la gana. No se desinflen. Versículo 5. ¿Le seguimos o estoy muy rudo hoy? Bueno. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, después del berrinchote que está haciendo Acab, viene Jezabel y le dice: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. El enemigo tiene un objetivo y no se va a quedar tranquilo. ¿Tú crees que porque un chavo llegue y te diga con flores y ositos que se quiere acostar contigo, tú eres virgen? ¿Tú crees que porque le digas una vez que no, ya el diablo te va a dejar en paz? Pues no. Al rato el diablo va a decir: no, a ver, espérame, este chavo no funcionó. Y va a empezar a examinar tu vida. ¿Cómo le gustan? Y se va a meter a tu Facebook y a tu Twitter. Y ahí tú pones cómo te gustan los chavos. Que me haga reír. Y ahí pues, ¿no? Cásate con alguien que te haga reír. Pues, si no es un circo el matrimonio. Si te quieres casar con busca Polo Polo o no sé. No, o sea, que me haga reír. Y entonces ahí van los chavos y se compran un libro de chistes y entonces te van a hacer reír. ¿Tú crees que les interesa hacerte reír? Por una vez que el enemigo le hayas dicho que no, no quiere decir que se va a ir por completo de tu vida. Va a insistir, va a insistir. Por eso la Biblia nos habla de ser una resistencia, de resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir no es nada más de una vez. Resistir es aguantar el embate, aguantar las críticas, aguantar la burla, aguantar las mentiras, estar soportando y al final del día mantenerte firme. Eso es resistir. El diablo tiene un objetivo muy claro y es destruirnos. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y la única forma en que puede hacerlo es que nosotros no hagamos nuestra parte de la forma correcta. Eso es todo. Vamos a terminar y entonces esta historia termina en que Jezabel manda cartas y pone el sello del anillo del rey como si el rey las estuviera mandando, y manda a algunos ancianos del pueblo y decir: busquen a 2 hombres perversos que den falso testimonio de Nabot. Y vamos a decir que Nabot blasfemó en contra de Dios y del rey, y lo sacan del pueblo y lo apedrean para que muera. Y finalmente ocurre eso. Jezabel se sale con la suya. Versículo 14. Versículo 13. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se levantaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió por defender su heredad. ¿Tu vida puede correr peligro por defender tu heredad? Sí. Pero la herencia que vas a tener va a ser mayor. Ahora, eso de morir no lo tomes tan literal, sino que va a implicar un sacrificio el defender tu heredad. Versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Una clase
de lo que es la manipulación, de lo que la manipulación puede lograr. Tejer toda una red, toda una maquinación, toda una serie de pensamientos perversos para salirse con la suya. Esa es la manipulación. Así que yo quiero terminar este tiempo y que oremos, y que si tú de alguna forma te sientes manipulado o estás manipulando a alguien, hoy puedas arrepentirte de eso. Dios no quiere, la relación que tenemos con Dios no es una relación de manipulación. Esto es lo más increíble. Dios no manipula. La relación con Dios no se basa en el temor, no se basa en el miedo, se basa en el amor, en la verdad, en la aceptación. Y Dios está tan seguro de sí mismo que no tiene que manipular ni obligar a nadie. Y dice, si quieres estar conmigo, eres bienvenido, yo voy a ser el más feliz. Y si no quieres estar conmigo, tú te lo pierdes. Pero no te voy a obligar, no te voy a manipular, no te voy a controlar. Es tu decisión. Es que creo que hoy es un buen día para reflexionar en esto. Y si algo, alguna circunstancia, alguna situación te está llevando a hacer cosas que tú no quieres, es que estás siendo manipulado, y quites esas cosas de tu vida. Cierra tus ojos, examina esto en tu corazón. Para más información y otros materiales, visítanos en www.unsegundomás.com.mx.